¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Suma la Noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Cifras desalentadoras para la oposición. Una de ellas es la revelada por la Asociación de Alcaldes de Venezuela, que asegura que 33 de los 77 alcaldes opositores que hay en el país tienen un proceso judicial en su contra. De esos 73, 33 tenemos procesos abiertos, es decir, que prácticamente uno de cada dos alcaldes opositores recién electos, hace 13 meses atrás, en este momento tienen procesos judiciales abiertos. Hay un debate porque no solo los alcaldes opositores tienen pendientes con la justicia. En La Nación, decenas de estudiantes que protestaron en contra del régimen de Maduro hoy se encuentran en la cárcel a la espera de un juicio. Y otros líderes como María Corina Machado, a quien se le quitó su investidura parlamentaria, o al diputado Julio Borges, al que también se le pretende allanarle su inmunidad en la Asamblea Nacional, han sido amenazados con ser detenidos, como Leopoldo López o como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien fue retenido por el SEBIN sin una orden de captura. La razón, todos han cuestionado al gobierno y piden la renuncia de Maduro. Nuestro lente se enfoca también en México. Estos son los hechos. El gobierno de México está molesto por una carta del Papa Francisco en la que dijo lo siguiente. Pido mucho para que Dios te proteja a vos y a los alamedenses, y ojalá estemos a tiempo para evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror. Frase que según el gobierno mexicano estigmatiza a la nación y lejos de aportar con la lucha contra el narcotráfico, discrimina al país. Sin embargo, hay voces que afirman que no se debe desconocer la realidad que vive México y que la frase fue usada como un referente por el Papa Francisco para advertir sobre los riesgos que podría atravesar Argentina. Una referencia que le hace daño a los mexicanos y a su país. Vamos a debatirlo hoy en Suma la Noticia. Con estos temas comenzamos. Bienvenidos. Y empezamos nuestro programa con el primer tema de debate, por supuesto, y lo que les gusta a todos. La pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en pantalla, nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. ¿Hay garantías para un debido proceso judicial para la oposición en Venezuela? Y es que la reciente captura del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, pues recordó la amenaza constante que tienen los opositores venezolanos de ser capturados por cometer estos supuestos delitos denunciados por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde estudiantes, los que han salido a las calles, hasta los más importantes líderes opositores aguardan en una cárcel a la espera de un juicio que con el pasar del tiempo parece más difícil de alcanzar. La oposición en Venezuela está en peligro de extinción. Las persecuciones, los encarcelamientos, los procesos judiciales y las amenazas se han vuelto el pan de cada día para los opositores. Según el Foro Penal venezolano, han detenido hasta la fecha 3.586 personas, donde 2.559 han sido estudiantes. Han liberado con medidas cautelares a 1.951. donde 180 son menores de edad y 718 tienen libertad plena. Pero las cifras no se detienen aquí. Venezuela registra 121 presos políticos, mientras que el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, señala que 33 de los 77 alcaldes opositores tienen procesos judiciales. De esos 73, 33 tenemos procesos abiertos, es decir, que prácticamente uno de cada dos alcaldes opositores recién electos, hace 13 meses atrás, en este momento tienen procesos judiciales abiertos. Entre los alcaldes imputados se encuentra el caso del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, privado de libertad por no cumplir la orden de eliminar las barricadas y mantener el tránsito en orden. La reciente detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, imputado por supuesta conspiración contra el gobierno venezolano. Y el caso de Enzo Escarano, exalcalde de San Diego. También fue apresado durante 10 meses y 15 días y fue liberado tras cumplir su sentencia. Pero no solo a los alcaldes les cae el mazo del régimen chavista. La diputada opositora María Corina Machado le fue allanada su inmunidad parlamentaria el pasado 24 de marzo de 2014 y ahora tiene una orden de captura por parte del gobierno ante un supuesto plan de golpe de Estado. La misma suerte parece que tendrá el diputado opositor Julio Borges, quien este lunes se le abrió una investigación por actos de conspiración y golpe de Estado.
De esta manera abrimos la mesa de debate. Saludo desde nuestros estudios NTN 24 en Miami a Guillermo Lustó, él es presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Desde el estado Urbaneja, en Venezuela, nos acompaña Gustavo Marcano, alcalde de Lechería, integrante de la directiva nacional del Partido Primero Justicia. Y desde Caracas está con nosotros desde Valencia, Venezuela, Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, analista político. Señores, gracias por acompañarnos, bienvenido. Quisiera empezar con el alcalde Marcano, Gustavo Marcano, alcalde de Lechería. Alcalde, gracias por acompañarnos, bienvenido. Usted está entre esos 33 alcaldes que tienen procesos judiciales en su contra. ¿En qué va su caso y por qué es ese proceso judicial? Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Sí, estamos dentro de la lista de más de 33 alcaldes que tenemos procesos judiciales abiertos, procesos judiciales que se abrieron en ocasión a las protestas que se realizaron en el país a partir de febrero del año pasado, del año 2014, se nos abrió un procedimiento a través del Tribunal Supremo de Justicia, conjuntamente con diferentes alcaldes del país, donde se nos obligaba a mantener el orden, la limpieza, en muchos casos de la ciudad, evitar la colocación de protestas que fuesen más allá, por supuesto, de lo que establecen la Constitución y la ley, cosa que nosotros, por supuesto, no solo yo, sino todos los alcaldes hacíamos recurrentemente, pero esta sentencia se utilizaba con el ánimo de amenazarnos, y el hecho más evidente de ello fue que a través de esa sentencia luego destituyeron y apresaron a los alcaldes de San Diego y San Cristóbal, Enzo Escarano y Daniel Ceballos respectivamente, por un supuesto incumplimiento del mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Además tenemos procedimientos abiertos en los tribunales de justicia de nuestro estado. Nos acusan por haber supuestamente haber impedido que los niños fuesen a clase, el derecho a la recreación de niños, niñas y adolescentes en un tribunal de protección a menores, también producto de estos días de protesta. Pero además tenemos 33 alcaldes de los 77 de oposición con procesos abiertos y hemos tenido 2 apresados, además del nuevo preso político el gobierno, que es el alcalde mayor Antonio Ledesma, que es importante destacar que Antonio Ledesma es la segunda autoridad electa más importante de nuestro país como alcalde metropolitano, electo por más de 800.000 caraqueños, y todo el mundo ha visto la arbitrariedad y la ilegalidad e incluso la inconstitucionalidad con los actos y como apresaron a el señor alcalde Antonio Ledesma. ¿Cuáles son, señor alcalde, las pruebas? También la oposición está sufriendo en carne propia un proceso de persecución. El año pasado no solo fue quitada su inmunidad parlamentaria y fue sacada de la Asamblea Nacional a María Corina Machado, también los diputados Richard Mardo, Juan Carlos Caldera, María de Aranguren, en fin, hay más del 20% de la bancada opositora en la Asamblea Nacional electa por el pueblo también ha estado amenazado y han sacado ya a 4 diputados, y el día de hoy se está intentando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de otro diputado, Julio Borges, que todos ellos, tanto nosotros como alcaldes, como los diputados amenazados y perseguidos, lo que hemos hecho es trabajar a través de los mecanismos constitucionales y en el marco de la democracia por lograr los cambios que anhela nuestra Venezuela ante un modelo de gobierno que desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ha fracasado rotundamente. Señor Lustó, gracias por acompañarnos, bienvenido. Con esa radiografía que nos expone el señor Marcano, siendo él pues parte de esa radiografía, muchos han hablado de un debido proceso, que ojalá todos estos opositores tengan un debido proceso en Venezuela, pero sin duda no solo se cuestiona ese debido proceso, sino la forma en el que se está acusando a estos opositores, la forma en que se los está llevando detenido. Ni siquiera es ya dentro del juicio, sino cómo se está deteniendo, cómo se está señalando a la oposición en Venezuela. Más que un debido proceso, ¿qué es lo que se necesita en Venezuela en estos momentos? ¿Qué es lo que necesita la oposición?
Andrea, en Venezuela hace mucho tiempo ya, aún en la época de Chávez, que ha dejado de ser un Estado de Derecho y ha dejado de ser una democracia. No cumple con ninguno de los atributos pedidos por la Carta Interamericana Democrática para considerarse una democracia. No hay separación de poderes, no hay libertad de prensa, no hay independencia del Poder Judicial. Y es evidente que lo que está ocurriendo en Venezuela después de la muerte de Chávez es que la incompetencia de Maduro lo lleva a correr hacia adelante y radicalizar su represión, que es la última etapa de una dictadura. En Venezuela evidentemente existe un estado de guerra. Hay una diferencia sutil entre el estado de guerra y la guerra. No hay guerra, pero hay un estado de guerra que lo define la teoría política como aquel momento en que las dos partes en disputa no tienen reglas de juego concretas, no tienen reglas de juego con la cual manejarse y además no tienen diálogo. Y evidentemente entre un gobierno dictatorial como el de Maduro, que ahora ha radicalizado esta represión, y su oposición, no hay diálogo, no hay ningún elemento de las características de la República que puedan mediar entre ellos, y es un estado de guerra donde no hay ninguna solución por este tema. No creo que de ninguna manera Maduro y su gobierno apliquen el debido proceso, si no deberían haber dejado ya en libertad a Leopoldo López. Van a seguir arremetiendo contra la oposición y yo creo que ya no tienen ningún tipo de esperanza de una solución democrática dentro de Venezuela. Señor Patiño, bienvenido, gracias por acompañarnos con otra visión. Aún desde el gobierno y desde los seguidores del chavismo, ¿se puede decir que las reglas del juego para la oposición, son claras? Andrea, buenas noches, un saludo. Gracias. Pasa lo siguiente, en la reseña que ustedes realizan allá en NTN24, hablan de una oposición que está casi al borde de la extinción. Tenemos que aclararle al público que te ve todas las noches que en Venezuela existen dos oposiciones, es decir, una, la que está en el marco jurídico democrático, la que quiere hacer democracia, la que quiere llegar al poder por vía de los votos, no por vía de la violencia, que sí quiere la otra oposición, que es esa la que los elementos que hoy en día están juzgados, que están ahorita en trámites de caer en la justicia, es porque hicieron un desvío de las líneas democráticas buscando una salida, buscando una transición. Es decir, entraron en el juego macabro del terrorismo. El alcalde que está allí hizo una radiografía, pero en función de ellos, pero no nombró a los 43 muertos, 43 personas inocentes que murieron por motivo de esa guarimba de hace un año. También de los miles de millones de dólares que se perdieron en patrimonio público, en infraestructura. También el terrorismo urbano que muchas familias recibieron de parte de los guarimberos, motivado a esto que ellos llamaron la salida. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis muy serio de la situación y que estos señores alcaldes, estos 33 alcaldes que supuestamente tienen averiguaciones, ¿verdad? 18 de ellos empezaron la guarimba en Venezuela. Siguieron 8 y después se redujeron a 4 municipios, de los cuales Daniel Ceballos y Enzo Escarano, que ya salió Enzo Escarano, por cierto, está en Miami ahorita, vacacionando, y solamente Daniel Ceballos está detenido porque tiene otro tipo de denuncia. Es decir, que este señor de Lechería, que también hubo guarimba en ese estado, debe hacer un análisis profundo y no culpar al gobierno bolivariano que solamente está defendiendo los derechos humanos de la población. Está defendiendo los derechos humanos de la población. Entonces no vengan a decir que ellos están perseguidos políticos, porque quienes estuvimos perseguidos durante el año pasado fue la comunidad, fueron esos 18 municipios que estuvieron casi en guerra. Entonces vamos en una a guerra eso. Urbana, no dejaban salir a las personas, dejaban salir las ambulancias. Vamos a eso, señor Marcano. Le pregunto, señor Marcano, lo que está diciendo el señor Patiño. ¿Es así, alcalde? Es decir, que hay dos oposiciones, los que cumplen la ley y los que no la están cumpliendo. No, es absolutamente falso. Lo que es una gran realidad en nuestro país es que en nuestro país no existe Estado de Derecho. Tenemos un gobierno que cada día más se aleja
de lo que es los estatutos de la democracia, cuando vemos que se llevan preso a el alcalde metropolitano de Caracas, al alcalde mayor de Caracas, el segundo cargo de elección popular más importante del país, se lo llevan como si se tratara de un delincuente común, que lo agarraron en flagrancia cometiendo un delito. Uno se da cuenta que no existe para nada respeto al debido proceso ni al Estado de Derecho. Nosotros veíamos la declaración al día siguiente del presidente Santos sobre esta materia y nosotros le contestamos directamente al presidente, dijimos que no, es que no se ha respetado el debido proceso, en este caso del alcalde de Esma, como tampoco se ha respetado el debido proceso en contra de Leopoldo López, quien por cierto en la noche de ayer culminó una de las audiencias por las cuales se le mantiene preso desde hace más de un año, y la Fiscalía General de la República promovió un testigo experto en lingüística, y este testigo promovido por la Fiscalía, quien es que está sustentando la acusación, determinó que el discurso de Leopoldo López no había promovido la violencia. Aquí lo que hay es un proceso reiterativo de persecución política, porque además el país decidió cambiar en el próximo proceso electoral, que es el proceso de elecciones parlamentarias, y a nosotros nada ni nadie nos va a sacar de esta ruta democrática, electoral, pacífica y constitucional que nosotros hemos venido transitando. Es el gobierno que pareciera, a través de estas detenciones y a través de la persecución, querer tapar la crisis severa económica que está viviendo el país, y por supuesto pareciera querer evitar la elección parlamentaria que se debe realizar este año, porque saben que el pueblo venezolano mayoritariamente va a elegir a una nueva bancada en la Asamblea Nacional de Diputados de la Unidad, que van a iniciar los cambios profundos que requiere Venezuela. Para algunos, señor Lustó, entonces estamos ante una cortina de humo, un poco como nos dice el alcalde Marcano. Hay otros problemas en Venezuela, como el desabastecimiento, las largas colas, y mientras tanto sucede todo lo que sucede con los opositores. Yo solo pongo el ejemplo de lo que vimos, cómo fue sacado de su oficina el alcalde Ledesma. Yo creo que precisamente la situación económica... Yo creo que precisamente la situación económica de Venezuela es lo que ha radicalizado la represión de Maduro. Pero yo pregunto si es cierto que hay algún tipo de discrepancia respecto a las conductas de las dos partes. La única solución es qué credibilidad tiene el gobierno de Venezuela. Al igual que en la Argentina, los dos gobiernos tienen cero credibilidad. Siempre han alegado una interpretación de los hechos que nadie ha compartido, y la respuesta sería: si hubiera instituciones, si hubiera jueces que aplicaran el debido proceso, esto se podría resolver en la justicia. Pero yo no creo que nadie, ni aún el chavista más acendrado, crea y pueda sostener que hay justicia independiente en Venezuela, y eso es imposible.